¿Tú podrías perdonar a tu propia hija si descubrieras que está embarazada de tu esposo? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Me llamo Rosa Elvira, tengo 73 años, y esta es la historia más dolorosa que he vivido. Pero necesito contarla. Necesito sacar este dolor del pecho, porque tal vez, del otro lado de la pantalla, haya alguien que también ha sido traicionada en carne viva. Dentro de su propia casa. Soy de un pueblito en el interior de Jalisco, donde cada persona conoce a la otra, donde los chismes vuelan más rápido que el viento. Ahí nací, crecí y pensé que ahí iba a envejecer tranquila, con una vida sencilla, atendiendo mi farmacia y con mi esposo Julián a mi lado. Éramos una pareja muy querida, incluso admirada. Muchos nos veían como la pareja perfecta, pero nadie sabía lo que yo cargaba por dentro, una herida silenciosa y constante. Yo no podía tener hijos, intentamos durante más de 10 años. Hicimos de todo, estudios, tratamientos, rezos, promesas a la Virgen. Pasé muchas noches llorando bajito, sin que Julián me escuchara. Pero nada. El vientre me quedó vacío, pero el corazón seguía deseando con locura ser madre, hasta que un día, el destino se presentó sin avisar. Y no llegó tocando la puerta, llegó como una tormenta. Marcela apareció en mi vida una mañana cualquiera. Una joven delgadita, con los ojos llenos de miedo y un bebé en brazos. Entró a la farmacia con pasos temblorosos. El niño lloraba, y ella también. Me dijo que no podía cuidarlo, que su familia la había corrido, que no tenía a dónde ir. Solo quería encontrarle un hogar al niño. Un hogar de verdad, y ahí, entre las estanterías llenas de medicinas y jabones, supe que ese niño era mío. O al menos, así lo sentí. No lo había parido, pero lo sentí mío. Fue como si Dios me dijera, aquí está, Rosa. Aquí está el hijo que tanto pediste. Al final no fue un niño, sino una niña. Y decidimos llamarla también Marcela. Como su madre biológica. Yo sentí que era un gesto de respeto, y Julián estuvo de acuerdo. Desde ese día, esa niña fue mi hija. Le di todo el amor que tenía guardado. No me importaba el pasado, solo el presente. Solo ella, creció fuerte, hermosa, inteligente. Siempre le dijimos que era nuestra hija, sin entrar en muchos detalles. La gente del pueblo sabía que la habíamos adoptado, pero todos la veían como parte de la familia, como si fuera sangre de nuestra sangre. Era mi niña, mi luz, pero cuando cumplió 17 años, algo cambió, se volvió más callada, más distante. Yo pensé que era la edad, las hormonas, lo normal de la adolescencia. Pero no. Había algo más. Algo que yo no alcanzaba a ver, pero que se sentía. Como madre, lo sentía. Porque uno no necesita dar a luz para saber cuando algo no anda bien. Un día, mientras ella estaba en la escuela, entré a su cuarto para limpiar un poco. Solo quería tender su cama, cambiar las flores de la mesita. Y ahí, debajo de la cama, encontré una caja con un cuaderno. Era un diario, no soy de leer cosas privadas, nunca lo fui. Pero algo me empujó. Algo dentro de mí decía, léelo. Y lo abrí, lo primero que leí me dejó helada, creo que estoy embarazada. Él me dijo que me va a cuidar. Aunque ella no lo entienda, él me quiere. Me dijo que soy la única que puede darle el hijo que ella nunca pudo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me costaba entender lo que estaba leyendo. Pero entonces, vi su nombre. El nombre que me desgarró el alma, Julián, mi esposo. Mi compañero de toda la vida. El hombre que me prometió fidelidad. El padre de mi hija. El que cargó en brazos a esa niña cuando apenas era un bebé, todo me dio vueltas. Me arrodillé. El diario se me cayó de las manos. No podía respirar. Solo escuchaba una palabra retumbando en mi cabeza, traición, y ahí empezó todo. Ese fue el momento en que mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Asterisco, si esta historia de la abuela te está tocando el corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia sencilla puede cambiarle el día a alguien. Gracias por estar aquí, y por escuchar con el corazón. Mi corazón latía tan fuerte que creí que me iba a dar un infarto.
Me quedé tirada en el suelo, con las manos temblorosas, sintiendo como el aire no me entraba bien. Nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que leería algo así sobre mi hija. Y mucho menos, sobre mi propio esposo. Recuerdo que pasaron varios minutos, quizá más. No podía moverme. No sabía si llorar, si gritar o si salir corriendo. Pero no lo hice. Me quedé ahí, rodeada del silencio, el dolor y el eco de esas palabras escritas con tinta azul en las páginas de ese cuaderno maldito. Cuando por fin logré incorporarme, me fui directo al baño y me lavé la cara, como si eso pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Pero no se borró. Al contrario, la herida apenas se estaba abriendo. Esperé a que ambos regresaran a casa. Esa noche no pude comer. Me senté en la mesa, viendo cómo ellos hablaban como si nada. Julián contándole a Marcela sobre una nueva mercancía que llegaría a la farmacia, y ella, fingiendo. Sonriendo. Casi burlándose. Me dieron ganas de gritarles en la cara, de soltar toda la rabia, pero no lo hice. No todavía. Me fui a dormir. Temprano, pero no pegué un ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Marcela. Las frases. La confesión. A la mañana siguiente, los esperé en la cocina. Los dos. Y con la voz firme, aunque por dentro me estaba quebrando, les dije, encontré. El diario. El silencio fue absoluto. Julián me miró. Marcela se quedó pálida. Ninguno dijo nada. Solo se miraron entre ellos. Y en ese momento, supe que no era un malentendido. Que no había vuelta atrás, ¿es verdad? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Julián bajó la mirada. No dijo no. No lo negó. Solo susurró, ella, me dio algo que tú nunca pudiste darme. Fue como si me abofeteara con cada palabra. Él sabía cuánto me había dolido no poder tener hijos. Sabía lo que sufrí cada Navidad. Cada Día de las Madres. Y me lo echó en cara como si fuera mi culpa, pero lo peor, fue Marcela. Ella me miró con esos ojos que yo había amado tanto, y me dijo con frialdad, tú nunca fuiste mi verdadera madre. Sentí que me moría. Literalmente. Sentí un vacío tan profundo que pensé que mi alma se me iba a salir del cuerpo. Esa niña, esa mujer, esa a la que yo había criado con tanto amor, me estaba apuñalando el corazón sin una sola lágrima. No lloró. No tembló. Solo me vio con desprecio, como si yo fuera una intrusa en su vida. Me encerré en el baño y ahí. Sí, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado. Me dolía todo, la cabeza, el pecho, los brazos. Todo. Porque no era solo una traición. Era la destrucción total de mi hogar, de mi familia, de mi historia. Los días siguientes fueron una pesadilla. En el pueblo comenzaron los chismes. Que si yo los descuidaba. Que si trabajaba demasiado. Que si no era mujer suficiente para Julián. Nadie sabía la verdad, pero todos se creían con derecho de juzgar, y mientras tanto, yo me fui. Dejé mi propia casa. Me llevé unas cuantas cosas y me fui a vivir en la parte trasera de la farmacia. Dormía sobre una camita de emergencia, entre cajas de medicamento y polvo. Ahí pasé noches enteras sin poder dormir. A veces, me sorprendía el amanecer sin haber cerrado los ojos. Me convertí en una sombra. En una mujer rota, pero incluso así, no dejé de atender la farmacia. No podía. Era lo único que me quedaba. Lo único que todavía era mío. Lo único que no me habían robado. Cada vez que alguien entraba, me obligaba a sonreír. A actuar como si todo estuviera bien. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Un día, mientras ordenaba unos frascos, escuché la puerta abrirse y una voz suave me dijo, «¿Usted es la señora Rosa Elvira?» Levanté la vista, y ahí estaba ella. Una mujer joven, con bata blanca y una mirada diferente. No era de ahí. Era nueva en el pueblo. Mucho gusto. Soy Olivia, la nueva doctora del centro. Me hablaron de usted. Dicen que esta farmacia es el corazón del pueblo. ¿Podemos hablar, y sin saberlo? Olivia estaba a punto de ser mi salvación. Olivia tenía esa energía que uno siente antes de que siquiera diga una palabra. Seria, pero amable. Profesional, pero humana. Tenía los ojos llenos de historias que yo aún no conocía,
pero por alguna razón me sentí segura. Después de todo lo que había pasado, eso era raro. Muy raro. Nos sentamos en una esquina de la farmacia. Ella me pidió un café y yo lo preparé en la pequeña máquina vieja que tenía atrás, la misma que usaba cuando Julián y yo atendíamos juntos. Solo que ahora, ya no había nosotros. Solo estaba yo. Me dijeron que usted conoce a todos en este pueblo, me dijo, revolviendo el azúcar en su taza. Y que es una mujer fuerte, me reí. No de alegría, sino de ese tipo de risa seca, que sale cuando uno ya no tiene lágrimas. No se crea todo lo que dicen, le respondí. A veces, la gente confunde estar de pie con estar viva. Olivia me miró con una ternura que me desarmó. No preguntó detalles. No quiso saber chismes. Solo me habló de su sueño, convertir el pequeño centro de salud del pueblo en algo más grande. Algo más humano. Quiero ayudar a las personas de aquí. Pero sola, no puedo, me confesó. Necesito a alguien que entienda la comunidad, que tenga corazón y conocimiento. Me sorprendió. ¿Yo? ¿Después de todo lo que había vivido? Después de haber sido destrozada por las dos personas que más amaba, pero algo dentro de mí, algo que creía muerto, se movió. Tal vez fue el orgullo. Tal vez la dignidad que quedaba enterrada bajo toneladas de dolor. Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me senté con papel y pluma y empecé a escribir. Recordé lo que había aprendido en la universidad, cuando me gradué de farmacéutica en Guadalajara. Pensé en cómo, antes de todo este infierno, yo tenía un propósito, y entonces me dije, no me voy a quedar tirada. No les voy a dar ese gusto. A los pocos días, le di el sí a Olivia. Y empezamos. Poco a poco. Ella atendía a los pacientes, y yo me encargaba de la parte de medicamentos, organización, y a veces, de contener el llanto de alguna madre desesperada que no podía pagar una receta. Se volvió rutina. Una rutina que me sanaba, aunque yo no me daba cuenta. La gente del pueblo empezó a regresar. Ya no venían solo por aspirinas. Venían a hablar. A buscar ayuda. A llorar. A compartir. Y ahí estaba yo, sosteniéndoles la mano. Mientras la mía seguía temblando por dentro. Una noche, Olivia y yo cerrábamos la farmacia cuando me dijo, Rosa, no sé qué te pasó, pero quiero que sepas algo, la fuerza con la que ayudas a los demás, no puede venir del vacío. Solo. Alguien que ha amado profundamente puede sostener tanto dolor ajeno. No supe qué contestar. Me limité a asentir. Porque aún no podía hablar de Julián. Ni de Marcela. Ni del hijo que esperaba, sí, porque Marcela seguía embarazada. Seguía viviendo con Julián. Y cada vez que los veía cruzar por la plaza, de la mano, con las miradas del pueblo encima, sentía que me partía en dos. No solo por la traición, sino porque ese bebé iba a nacer. ¿Y yo, qué iba a hacer? ¿Abuela? ¿Madre dolida? Nadie. Pasaron los meses. El vientre de Marcela creció. Y también creció el murmullo de la gente. Algunos sabían. Otros sospechaban. Pero nadie decía nada en voz alta. Aquí, en Jalisco, la vergüenza no se grita, se susurra. Una tarde, una clienta me preguntó directamente, ¿es cierto que Julián se casó con tu hija? No supe qué contestar. Me quedé congelada. Apenas pude fingir que no escuché. Pero por dentro, me hervía la sangre. La respuesta era sí. Se habían casado por lo civil. Él aprovechó que yo me negué a firmar el divorcio por años, y al final, la presión me quebró. Firmé. Me quitaron el marido, la casa, la hija. Todo, pero no me quitaron mi nombre. Ni mi dignidad. Ni mi farmacia. Y mientras ellos construían su hogar, en la casa donde yo viví tantos años, yo y Olivia estábamos levantando algo mucho más poderoso, un espacio para sanar. Una clínica donde la gente encontraba consuelo. Donde las mujeres maltratadas eran escuchadas. Donde los niños enfermos no eran rechazados por no tener dinero. Ahí, entre vendas y medicamentos, empecé a volver a respirar. No había olvidado. El dolor seguía. Pero ya no era lo único que me definía, y entonces, un día, el destino volvió a tocar mi puerta. Pero esta vez, no fue con traición. Fue con la carita pálida de un niño,
que me cambiaría la vida otra vez. Fue una mañana calurosa, de esas en que el sol cae a plomo sobre los techos de teja y las calles huelen a tierra caliente. Estaba reponiendo un pedido de analgésicos cuando escuché la campanita de la entrada sonar. No le di importancia, como siempre, la gente entraba todo el tiempo. Pero entonces escuché una voz desesperada: ayuda, por favor. Mi hijo no puede respirar. Me giré tan rápido que casi tiró una caja. Al levantar la vista, el mundo se me detuvo. Era Marcela. Estaba parada ahí, en la puerta, con un niño en brazos. Un niño que se retorcía entre quejidos, con la carita roja y los ojos llorosos. Marcela lloraba, pero no por orgullo herido ni por rabia. Lloraba de miedo. De ese miedo real que solo una madre siente cuando ve a su hijo sufrir y no sabe qué hacer. Atrás de ella, Julián venía corriendo, pálido, sudando. No dijo nada. Solo me miró, como si no pudiera creer que me tuviera de frente otra vez. Por un segundo, quise darme la vuelta. Ignorarlos. Quise decirles que buscaran ayuda en otro lado. Que la clínica no estaba para atender traidores, pero entonces, vi al niño. Y no era su culpa. No era culpa de Augusto haber nacido en medio de una historia tan dolorosa. Y yo no podía repetir el mismo abandono que él ya había heredado. Sin saberlo, pásamelo, dije con voz firme, extendiendo los brazos. Marcela vaciló. Julián también. Pero al final, me lo entregó. Y en cuanto lo tuve cerca, supe que ese niño llevaba parte de mi sangre, aunque no fuera biológicamente cierto. Era mi nieto. Aunque el mundo gritara lo contrario, mi corazón lo sabía. Lo llevamos de inmediato al área de atención. Olivia ya estaba ahí, y con una mirada, entendió todo sin que yo dijera nada. Reacción alérgica, diagnosticó de inmediato. Tiene urticaria severa y dificultad para respirar. Necesita inyección de emergencia. Yo corrí por el medicamento. Mientras ella lo aplicaba, yo sostenía al pequeño entre mis brazos, hablándole bajito, como lo hacía con Marcela cuando era bebé. SHHH, aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Pasaron varios minutos eternos. Hasta que finalmente, el niño empezó a tranquilizarse. Su pecho bajaba y subía con más ritmo. La vida le volvía al cuerpo. Y al mío también. Después de estabilizarlo, Olivia salió a hablar con Marcela y Julián, que esperaban afuera, llenos de culpa y miedo. Yo me quedé sola con Augusto, le acaricié el cabello, su carita aún tenía rastros de lágrimas. Y entonces él, sin conocerme, sin haberme visto nunca antes, porque así lo habían decidido sus padres, me dijo: ¿eres mi abuelita? Sí. Me quebró el alma, no sabía qué contestar. Era tan inocente. Tan puro. Su voz era como un bálsamo en medio de tanto dolor. Sí, y susurré, con la voz cortada. Soy tu abuelita, mi cielo. Me abrazó. Así, sin dudar. Se aferró a mí. Cuello como si nos conociéramos de toda la vida. Y en ese momento, supe que no había odio en él. Que los niños no heredan las traiciones. Solo heredan el amor que están dispuestos a recibir. Cuando salí con Augusto en brazos, Julián bajó la mirada. No me dirigió palabra. Marcela, en cambio, me vio directo a los ojos. Por primera vez en muchos años. Gracias, mamá, dijo. La palabra mamá me cayó como un rayo. No sabía si creerle, si era sincera o si solo lo decía por agradecimiento. Pero en su cara, vi algo que no había visto antes: arrepentimiento. Marcela se acercó, sin miedo, y puso la mano en el brazo de su hijo. ¿Quieres venir a casa un día, abuelita? Me preguntó Augusto, con esa vocecita dulce. No supe qué decir. Miré a Marcela. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Y supe que algo había cambiado. No se trataba de olvidar. Ni de hacer de cuenta que no pasó nada. Se trataba de empezar de nuevo, aunque fuera desde el polvo, desde los escombros de lo que alguna vez fue un hogar. Olivia me tomó del brazo cuando la familia se fue. ¿Estás bien? Me preguntó. No, le dije. Pero estoy viva. Y eso, Olivia, ya es un milagro. Esa noche no pude dormir. No era por tristeza. Ni siquiera por rabia. Era como si algo dentro de mí se hubiera reactivado, como si una parte de mi corazón que creía muerta, de pronto hubiera empezado a latir de nuevo. La imagen de Augusto, abrazándome, tan inocente, tan genuino, se repetía en mi cabeza una y otra vez.
Y la voz de Marcela, esa palabra que tanto tiempo me negó, mamá, me daba vueltas en el pecho. No sabía si creerle. No sabía si era real. Pero por primera vez, no sentí odio. Sentí duda. Una duda que dolía, sí, pero que también me hacía sentir viva. Al día siguiente, mientras barría la entrada de la farmacia, Olivia llegó temprano como siempre. Me miró y me dijo, tienes una mirada distinta hoy, distinta como si la tormenta te hubiera despeinado, pero no tumbado. Me reí. Era la primera vez que me reía de verdad en muchos meses. Y no sabía si reía de alivio o por no llorar otra vez. Seguimos trabajando. Los días pasaban y yo no hablaba con Julián ni con Marcela. No los buscaba. No los odiaba como antes, pero aún no podía acercarme. Era como una herida que ya no sangra, pero sigue abierta. Sin embargo, unas semanas después, llegó Augusto otra vez. Esta vez, con una bolsita de dulces en la mano y un dibujo en la otra. Es para ti, abuelita, me dijo, tímido, mientras me entregaba un papel arrugado. En el dibujo, yo estaba con una bata blanca, y él a mi lado, con una cruz roja en el pecho. Como si también fuera doctor. Encima decía, cuando sea grande quiero ayudar como tú. Sentí que se me partía el alma en 1000 pedazos. Me agaché y lo abracé con fuerza. Sin pensarlo, lo abracé como si quisiera quedarme con ese momento. Para siempre. Y ahí supe que, sin querer, sin planearlo, ese niño había sanado algo en mí que ni yo sabía cómo curar. Ese día, Marcela se quedó fuera, esperándolo. No entró, pero me saludó con la cabeza cuando Augusto salió. Yo respondí con un gesto leve, sin palabras. Pero algo se estaba ablandando entre nosotras. Poco a poco. Como si el silencio fuera nuestra nueva forma de pedir perdón. Pasaron los meses. Augusto venía cada semana. A veces traía dibujos. A veces, solo un abrazo. A veces venía triste porque sus papás peleaban. Yo no preguntaba. Solo lo escuchaba. Le ofrecía una paleta, le limpiaba la nariz, le acomodaba el cabello. Y cada día me enamoraba más de ese niño. Una tarde, mientras Olivia atendía a una paciente, Augusto y yo jugábamos con un estetoscopio viejo. Me miró serio y me dijo, ¿tú te enojaste con mi mamá? No supe qué responder. Me quedé callada. Ella dice que hizo cosas malas, continuó él, pero que tú eras buena. Que siempre fuiste buena. Las lágrimas me salieron sin aviso. Y le respondí con la verdad más limpia que pude, a veces, las personas hacen cosas que duelen mucho, mi amor. Pero eso no quiere decir que dejen de amar. A veces, también tienen que aprender a querer mejor. Él asintió. Como si hubiera entendido algo profundo sin necesidad de explicaciones largas. Esa noche, me senté sola en la banqueta frente a la farmacia. Las luces del pueblo titilaban. Se escuchaban grillos. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. No pedí nada. Solo agradecí por estar viva. Por haber sobrevivido. Por tener manos para trabajar. Por tener un corazón que, a pesar de todo, aún sabía perdonar. Y en ese momento, como si el universo me estuviera escuchando, Marcela apareció. Caminaba sola, con paso lento. Se detuvo frente a mí. Nos quedamos en silencio por varios segundos. Hasta que ella dijo, ¿puedo sentarme? Asentí. Se sentó a mi lado, como lo hacía cuando era niña, cuando venía corriendo con las rodillas raspadas y yo le ponía agua oxigenada. No vine a justificarme, mamá, dijo. Solo quiero decirte que no he tenido un solo día de paz desde que te lastimé. La escuché sin interrumpirla. Me equivoqué. Mucho. Me dejé llenar de rabia. De confusión. Pensé que podía reemplazarte, que podía vivir sin ti. Pero no se puede. Porque tú eres mi raíz. Y sin raíces, uno se pudre por dentro. Mi garganta se cerró. Las palabras no salían. Pero en mi pecho, algo se soltaba. Algo que había estado apretado por años. No te estoy pidiendo que me perdones hoy, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero quería que supieras que estoy tratando. Estoy en terapia. Volví a estudiar. Quiero ser alguien que tú puedas mirar sin dolor. La miré. Y por primera vez, no vi a la hija que me traicionó.
Vi a la niña que recogí de brazos temblorosos en aquella farmacia, hace tantos años. Vi a la mujer rota que, como yo, estaba intentando reconstruirse, le tomé la mano. Y aunque mi voz salió bajita, le dije, gracias por venir, y eso fue suficiente. Para ese día, fue suficiente, después de aquella noche sentadas en la banqueta, algo cambió. No de golpe. No como en las novelas, donde todo se resuelve con un abrazo y un llanto. No. La vida real es más terca. Más lenta. Más confusa, pero ese, gracias por venir, fue como una grieta en un muro enorme. Y por esa grieta, comenzó a entrar un poquito de luz. Marcela no volvió todos los días, ni se arrodilló a pedirme perdón 100 veces. Y yo no me convertí en madre amorosa de un día para otro. Lo nuestro era una danza torpe de dos mujeres heridas. Aprendiendo a caminar una hacia la otra sin pisarse los escombros, a veces me traía café. A veces, solo pasaba y me saludaba con la cabeza. Otras, mandaba a Augusto con alguna cartita o dibujo. Era como si ella supiera que su hijo era el único puente posible entre nosotras. Un día, mientras arreglábamos las repisas de medicina pediátrica con Olivia, me preguntó, ¿y si intentaras hablar con ella más allá del niño? Me quedé pensando. No porque no lo hubiera considerado antes, sino porque me daba miedo. Miedo de que, al abrirme, volviera a doler, pero Olivia me dijo algo que me marcó, no se trata de protegerte del dolor. El dolor ya pasó, Rosa. Se trata de darte permiso de vivir sin él. Esa frase se me quedó en la cabeza toda la noche. Días después, mientras barría el polvo del consultorio, decidí dar el primer paso. Mandé a Augusto con una nota para Marcela. Solo decía, si quieres, puedes venir a tomar un café conmigo mañana en la tarde. No para hablar del pasado. Solo para respirar juntas. No sabía si respondería. No sabía si iría, pero llegó. Puntual. Sin maquillaje, con el cabello recogido y cara de nervios. Llevaba un pan dulce en una bolsita de papel. Me lo tendió como si fuera un ramo de flores. ¿Es del que te gustaba, el de piña?, me dijo. Nos sentamos frente a frente, con 2 tazas humeantes entre las manos. Al principio, solo se escuchaban los pajaritos allá afuera. El viento colándose por las rendijas. Mis dedos temblaban un poco. Ella jugueteaba con la servilleta, hasta que habló. ¿Tú crees que una persona puede cambiar de verdad? No lo sé, le contesté. Pero creo que sí puede intentar ser mejor cada día. Aunque sea un poquito. Marcela respiró hondo. Bajó la cabeza. Se notaba cargada. Yo no fui una buena hija, mamá. No solo por lo que pasó con Julián. Desde antes. Ya tenía ese enojo dentro de mí. Como si algo me faltara, como si todo lo que me dabas no fuera suficiente. Y ahora me doy cuenta que era yo la que no sabía recibir amor. Me quedé en silencio. Dejé que hablara. Que se vaciara. Cuando me fui con él, pensé que estaba ganando algo. Pero solo perdí. Perdí mi paz, perdí mi dignidad, te perdí. A ti. Él me dijo que me iba a cuidar, que íbamos a formar una familia. Pero lo que construimos fue una jaula, ¿y ahora? Pregunté bajito. Ahora solo quiero salir de esa jaula. Por mí. Por Augusto. Sus palabras me dolieron. Porque confirmaban lo que temía, que Julián la había usado como me usó a mí tantos años. Y ella, por inmadura, por resentida, por confundida. Cayó en su juego, pero también sentí compasión. Porque era fácil odiar desde afuera. Lo difícil era entender desde adentro. ¿Sigues con él? Pregunté con cuidado. No. Me fui hace 3 semanas. Nadie lo sabe. No quise contarle a nadie porque tenía miedo de que pensaran que estaba jugando. Pero estoy en casa de una amiga. Estoy buscando trabajo. Y estoy terminando la prepa en línea. La miré. La vi de verdad. Por primera vez en años, la vi como mujer. No como traidora. No como hija perdida. Sino como alguien que se estaba levantando con las rodillas hechas trizas, pero con la mirada firme. Si me dejas, me dijo. Quisiera recuperar algo contigo. No todo. Solo, algo. Se me llenaron los ojos de agua. Porque sí. Porque aún me dolía. Pero también
porque la esperanza se sentía más fuerte que el rencor en ese momento. Tomé su mano. Si tú estás dispuesta a construir, yo también. Lloramos. Las dos. Como nunca antes. No como madre e hija. No como víctima y culpable. Lloramos como dos mujeres que se habían roto, pero que aún querían salvar lo que quedaba, y en ese café con pan de piña, entendí que a veces las historias más feas también pueden tener finales dignos. No perfectos, pero humanos. Reales. Esa tarde, al despedirse, Marcela me abrazó largo. Y antes de irse, me dijo, gracias por no cerrarme la puerta, y en mi corazón, supe que, por fin, estábamos empezando. Después de aquella tarde con pan dulce y lágrimas sinceras, me sentí diferente. No era que todo estuviera perdonado, ni que el pasado se hubiera borrado de un plumazo. Pero sí, algo se había acomodado dentro de mí. Como si el corazón, después de tanto tiempo a la deriva, por fin hubiera encontrado una orilla donde descansar. Marcela empezó a visitarme con más frecuencia. A veces traía a Augusto. A veces venía sola, con el cabello mojado y una expresión cansada. No siempre hablábamos del pasado. A veces solo platicábamos de cosas simples, de las vecinas chismosas, de cómo estaba la clientela, de lo caro que estaba el gas. Cosas del día a día. Cosas que antes dábamos por sentado. Y ahora eran un regalo. Una mañana, Olivia me encontró sonriendo sola mientras organizaba los frascos de vitaminas. ¿Qué pasó contigo?, me preguntó. Andas como si te hubieran quitado 20 años de encima. Me reí, no me los quitaron. Pero creo que, por fin, empecé a cargar mi edad con gusto, y era cierto, no había vuelto a ver a Julián desde aquella vez que trajo a Augusto. Y honestamente, no me hacía falta. No lo extrañaba. No lo odiaba. Solo, ya no era parte de mi historia presente. Y eso, para mí, ya era una victoria enorme. Una tarde, Marcela me ayudaba a limpiar unas cajas viejas en la bodega trasera de la farmacia. De pronto, sacó un cuaderno polvoso, de esos que yo usaba para apuntar recetas y remedios caseros. Lo abrió y empezó a leer en voz alta: infusión de toronjil para el insomnio. Aplicar compresas de romero para el dolor muscular. Té de bugambilia para la tos seca. Leyó y sonrió. Mamá, tú deberías escribir un libro con todo esto. Levanté la vista sorprendida. Era la primera vez que me decía, mamá, sin que fuera una palabra empujada por la culpa o el compromiso. Esta vez, salió natural. Suave. Cálida. ¿Tú leerías algo escrito por mí?, le pregunté bromeando. Yo lo leería 100 veces. Y se lo daría a Augusto para que lo leyera cuando fuera grande, me respondió con los ojos brillosos. Nos quedamos en silencio un rato. Yo sostenía ese cuaderno como si fuera un tesoro. Porque lo era. Era la memoria viva de mi trabajo. De mi vocación. De mi vida. Cuando todo se vino abajo, ¿sabes, mamá?, dijo de pronto. Me gustaría trabajar contigo aquí algún día. La frase me cayó como un golpe de ternura. Y miedo, aquí, en la farmacia, sí. No como dueña. No como heredera. Solo. Como tu hija. Aprender lo que tú sabes. Servir a la gente como tú lo haces. Ser útil. La miré. Me quedé viendo esos ojos grandes que antes me clavaron una daga, y ahora me pedían espacio para sembrar algo nuevo. No le respondí enseguida. Tenía que digerirlo. Por dentro, una parte de mí gritaba, no, no confíes, te traicionó. Pero otra parte, más serena, más vieja, más sabia, susurraba, dale una oportunidad. No a ella. A ti. Así que le respondí con la única palabra que no prometía nada, pero lo abría todo, tal vez, y ese, tal vez, fue suficiente. Para Marcela. Lo vi en su sonrisa. No pidió más. Ese mismo día, al cerrar la farmacia, encontré un sobre en la reja. No tenía remitente. Solo decía, para Rosa Elvira. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta. La letra era conocida. Firme. Masculina. De esas que yo conocía desde hacía décadas. Era de Julián. Rosa, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Me arrepiento de lo que hice contigo, con nuestra familia, con nuestra hija. La confundí. Le llené la cabeza de ideas que ni yo creía.
y cuando me di cuenta de lo que habíamos destruido, ya era tarde. Sé que Marcela te ha buscado. Y me alegra. Porque ella también fue mi víctima, aunque no lo haya entendido en su momento, no tengo cara para presentarme. Solo quería que supieras que hoy, por primera vez en muchos años, estoy solo. Y por fin entiendo lo que eso significa, Julián. La leí varias veces. No lloré. No me enojé. Solo la doblé, la metí en un cajón y la dejé ahí. No. Necesitaba más. Él por fin había entendido lo que yo entendí cuando me quedé viviendo sola en el fondo de la farmacia. La soledad puede ser un infierno, o puede ser un refugio. Depende de cómo se use, y yo había elegido que, en mi caso, fuera un refugio. Un lugar de reconstrucción. De dignidad. De amor que se siembra, aunque alguna vez se haya podrido. Marcela no supo nunca de esa carta. Y no hizo falta. Porque lo que venía ahora, no dependía de Julián. Era entre ella y yo. Entre madre e hija. Entre dos mujeres que decidieron no dejar que el dolor fuera su única herencia. Los días empezaron a pasar con un ritmo distinto. No diría que la vida volvió a ser como antes, porque no. Algunas heridas no se cierran del todo. Pero si aprendí a convivir con ellas sin que me dolieran a cada paso. Marcela venía cada vez más seguido. No para llenar un vacío, ni para complacerme. Venía porque quería estar. Porque, como me dijo una tarde mientras acomodábamos una caja de vendas, aquí sí me siento yo. A veces, se quedaba a ayudar con los inventarios. Otras, pasaba las mañanas observando cómo Olivia atendía a los pacientes. Tomaba notas, preguntaba, se interesaba. Hasta Olivia lo notó. Tiene buena madera, me dijo un día. Está buscando algo que la haga sentir útil. Como tú cuando empezaste. Yo asentí. Pero en mi corazón, aún quedaban esas puntadas de precaución. No por rencor. Por miedo. Porque cuando una se ha roto de esa manera, se vuelve más cuidadosa con lo que reconstruye. Una tarde, estábamos sentadas frente al mostrador. Olivia había salido a atender un parto urgente, y la farmacia estaba tranquila. Marcela y yo tomábamos un cafecito con pan, como en los viejos tiempos. Mamá, me dijo de pronto. ¿Tú crees que alguna vez voy a merecer tu perdón completo? La pregunta me golpeó hondo. No me la esperaba. Pero no podía esquivarla. Respiré hondo, la miré con honestidad, y le dije, el perdón no es una meta. Es un camino. A veces lo avanzo, a veces me detengo. Pero si tú sigues caminando a mi lado, tal vez un día ni nos demos cuenta, y ya estaremos del otro lado. Marcela sonrió. Se le humedecieron los ojos. Quiero estar contigo en ese camino, mamá. Porque tú eres mi hogar. Siempre lo fuiste. Y yo fui una tonta por alejarme. Fuiste una niña herida. Y las niñas heridas hacen tonterías. Yo también las hice. Nos abrazamos. Lento. Con ese abrazo que no se da con los brazos, sino con el alma, y justo en ese momento, entró Augusto corriendo. Llevaba una caja de cartón envuelta con listón rojo. Sorpresa. Gritó, con esa energía que solo los niños traen. Marcela y yo nos reímos. Yo abrí la caja con cuidado. Dentro, había un delantal blanco bordado a mano que decía, la mejor abuelita del mundo es Rosa Elvira. Me tapé la boca con la mano. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me iba a salir por la garganta. Lo hice con ayuda de la señora Eulalia, dijo orgulloso. Para cuando tú trabajes conmigo y mi mamá en la farmacia. La inocencia con la que lo dijo, me hizo llorar. Augusto no veía los errores del pasado. No conocía las traiciones, ni los gritos, ni las lágrimas escondidas detrás de la puerta del baño. Para él, solo existía ese presente lleno de amor y esperanza. Ese día, decidimos algo importante. Marcela iba a empezar a trabajar oficialmente en la clínica, bajo la supervisión de Olivia. No como un favor. No como castigo. Como oportunidad. Como nuevo comienzo. Fue Olivia quien la entrevistó. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Le preguntó, seria. Porque quiero cuidar como me cuidaron a mí cuando no lo merecía. Esa respuesta lo dijo todo. Pasaron semanas. Luego, un par de meses. Y la gente empezó a notar el cambio. Los pacientes saludaban a Marcela con cariño. Ella aprendía rápido. Tomaba presión, organizaba insumos, llevaba el registro de las vacunas.
se le notaba el compromiso. No fingía. No buscaba redención con palabras, sino con actos, y un día, la señora Rosalía, una viejita que siempre venía por sus medicinas del corazón, le dijo algo que me conmovió profundamente: mija, tú. Mamá ha ayudado a todo el pueblo. Qué bonito que tú estés aquí ahora, continuando su obra. Se nota que lleva su sangre. Marcela no dijo nada. Solo me miró con los ojos aguados. Y yo, asentí con una sonrisa. No hacía falta decirle que no era mi sangre. Porque el amor no necesita pruebas de ADN. Una noche, mientras cerrábamos, Marcela me alcanzó en la reja. Mamá, ¿sabes qué descubrí? Que tú nunca dejaste de ser mi madre. Yo fui la que dejó de ser hija. Pero aquí estoy. Si aún me quieres, no respondí con palabras. La abracé. Y le dije al oído: siempre. Te quise. Solo necesitaba que tú también quisieras. Ese abrazo fue distinto a todos. Fue un cierre, y un nuevo comienzo. Esa noche, antes de dormir, miré al cielo estrellado desde mi ventana. Me sentí en paz. No porque la historia tuviera un final feliz, sino porque ahora tenía un rumbo, y en ese rumbo, por primera vez, ya no estaba sola. El tiempo comenzó a pasar como si quisiera compensarme por todo lo que me quitó antes. Las mañanas se volvieron más llevaderas, los atardeceres más dulces, y las noches ya no dolían tanto. Marcela no solo se convirtió en una presencia constante en la clínica, también en mi vida. No era fácil, claro que no. Había días en que el recuerdo de lo que nos separó me atacaba como una sombra silenciosa. Pero cuando eso pasaba, miraba a Augusto. Y todo tomaba sentido otra vez. Él era el hilo que, sin querer, volvió a coser lo que estaba roto. Una tarde, justo después de cerrar, me quedé sola en la farmacia. Olivia había salido a un congreso médico en Guadalajara y Marcela se había llevado a Augusto al parque. Me senté con un té calientito, como siempre lo hacía para cerrar el día. Empecé a revisar los libros viejos, los cuadernos de recetas naturales, las anotaciones que guardaba desde mis años de universidad. Recordé a la Rosa joven, llena de sueños, que pensaba que la vida era una receta que una podía seguir al pie de la letra. Que si uno era buena persona, si trabajaba duro, si cuidaba a los suyos, entonces la vida iba a cuidarte de regreso. Qué ingenua era, la vida no cuida a nadie. Pero si una sobrevive, si una se levanta después del golpe, entonces se vuelve fuerte. No porque quiera, sino porque no le queda de otra. Estaba en eso, pensando, cuando entró una clienta nueva. Una mujer joven, embarazada, con una mirada llena de preocupación. ¿Estás sola?, me preguntó. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Me contó que su esposo la había dejado. Que su familia no la quería ayudar. Que estaba pensando en dar a su bebé en adopción. Sus palabras me congelaron. Era como ver a la Marcela de hace tantos años, entrando por esa misma puerta con un bebé en brazos y los ojos llenos de miedo. No sabía si el destino era cruel o poético. Le ofrecí un té. Le dije que se sentara. Y le conté mi historia. No toda. Solo lo necesario. Para que entendiera que las decisiones que tomamos cuando tenemos miedo, marcan toda una vida. Para bien o para mal, lloró. Me abrazó. Me dijo: ojalá mi mamá me hablara como usted, y ahí comprendí que, a veces, la vida no te devuelve lo que perdiste. Te da la oportunidad de ser para otros lo que a ti te faltó. Esa noche, le conté a Marcela lo que había pasado. Se quedó callada, pensativa. Yo era esa mujer, ¿verdad? Me dijo. Asentí. Sí, pero no lo sabías. Y yo tampoco sabía lo que significaba realmente ser madre hasta que me doliste, y yo no supe lo que era ser hija, hasta que te perdí. Nos abrazamos. No hacía falta decir más. Marcela empezó a estudiar auxiliar de enfermería por las tardes. Se la veía concentrada, feliz. Como si, por fin, hubiera encontrado su lugar. Olivia le tenía paciencia. Y aunque al principio fue dura con ella, con el tiempo también se encariñó. Un día, le pregunté a Olivia: ¿tú crees que el corazón de verdad puede sanar después de tanta traición? Y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar: el corazón no olvida, Rosa. Pero aprende a latir alrededor de la herida, y eso era justo lo que sentía, porque incluso con todo lo que había pasado, con todo lo que lloré, con todo lo que perdí, mi corazón seguía latiendo. Una mañana, recibí una carta certificada. Al abrirla, reconocí el membrete de una notaría.
Era una notificación formal. Julián había fallecido, murió solo. Sin despedirse. Sin volver a buscarme. Según me contó. Más tarde una enfermera del hospital, sus últimas palabras fueron: dígale a Rosa que lo siento. No lloré. No por frialdad. Sino porque ya había llorado demasiado por él. Su muerte me dio paz. No porque se fuera, sino porque por fin cerraba el capítulo. Marcela se enteró días después. Lloró. Más de lo que pensé que lo haría. No porque lo quisiera aún, sino porque entendió el daño que ese hombre le había hecho a ambas. Y sobre todo, a ella misma. ¿Está mal que me duela? Me preguntó. No. El dolor no es traición. Es parte de sanar. Lo enterraron en un cementerio pequeño, sin misa, sin flores. Solo fueron 3 personas. Entre ellas, Marcela. Yo no. Fui. No por rencor. Sino porque no necesitaba estar ahí. Mi duelo ya lo había hecho. Desde ese día, nuestra relación cambió otra vez. Marcela ya no me hablaba con culpa, ni yo con cautela. Empezamos a tratarnos como 2 mujeres libres del pasado, construyendo algo nuevo. Un lazo sin cadenas, y Augusto, él seguía creciendo. Hermoso. Brillante. Un niño con alma vieja, como decía Olivia. Un día me dijo: cuando yo sea doctor, quiero ponerle a la clínica tu nombre, abuelita. Me reí. Lo abracé. Si haces eso, entonces voy a vivir para siempre. Y él me respondió: tú ya estás viviendo para siempre. En mí, y fue entonces que entendí: no importa lo que perdí. Lo que construí es eterno. Las últimas lluvias del año llegaron con una fuerza extraña. Como si el cielo estuviera limpiando todo lo viejo, todo lo que ya no servía. La tierra. Olía a humedad, a renacimiento. Y por dentro, yo me sentía igual. Marcela había terminado el primer semestre de su curso como auxiliar de enfermería. Olivia y yo la celebramos con una comida sencilla en la parte trasera de la farmacia. Augusto se encargó de decorar con papel picado de colores, y escribió un letrero torcido que decía: felicidades, mamá. La doctora más bonita del mundo. Comimos tamales, reímos, y hasta bailamos un poquito una ranchera que sonó en la radio vieja. Fue una de esas tardes en que una se dice a sí misma: sí, valió la pena no rendirse. Y justo cuando la paz empezaba a sentirse más fuerte que los recuerdos amargos, ocurrió algo que me devolvió de golpe al pasado. Fue una mujer. Una extraña. Entró a la farmacia preguntando por Marcela. Llevaba un gesto serio, ojos duros. No parecía paciente. Ni del pueblo. Marcela salió a atenderla y, al verla, se le fue el color del rostro. Yo me acerqué sin saber por qué, con un instinto que no podía controlar. ¿Quién es ella?, pregunté. Marcela se quedó muda. Soy su hermana. De sangre, respondió la mujer, cruzando los brazos. Y vengo a reclamar lo que nos pertenece. El silencio fue tan pesado que pude sentirlo caer al suelo. No supe qué decir. No sabía ni que Marcela tenía hermanos. Ella me lo había contado de forma general cuando era joven, que su madre la rechazó, que su familia nunca la quiso. Pero no sabía de nombres, ni de rostros. Marcela tragó saliva y finalmente habló. No. Tengo nada tuyo, le dijo, firme pero temblando. ¿No? Mi madre murió hace 2 semanas. Y dejó una carta donde dice que fuiste adoptada, sí, pero que nunca renunció a ti. Que te entregó, temporalmente, porque no podía mantenerte. Y ahora, queremos saber si tienes derecho a la herencia. Porque si lo tienes, más vale que no te hagas la desaparecida. La mujer no hablaba con amor. Hablaba con ambición. Como si Marcela fuera un trámite. Un obstáculo. Yo no necesito nada de ustedes, dijo Marcela con una dignidad que me hizo querer abrazarla en ese instante. Yo tengo a mi madre. La única que ha estado. La única que me cuidó. Lo que ustedes quieran, arréglenlo entre ustedes. Yo no existo para su dinero. La mujer bufó y se fue sin despedirse. Pero dejó un temblor detrás. Esa noche, mientras cerrábamos, Marcela me confesó lo que sentía. Me dolió. No por la herencia. Me dolió que hasta después de muerta, esa mujer me volviera a lastimar. ¿Tú la perdonas? No. No todavía. Pero ya no me quita el sueño. Porque ahora, tengo otra vida. Le acaricié el cabello, como cuando era chiquita,
y si algún día te toca decidir sobre esa herencia, hazlo con la cabeza fría. Que no te quite la paz lo que venga de allá, no. Me interesa. Tú eres mi única familia, mamá, ese momento selló algo entre nosotras. No solo un perdón. No solo un reencuentro. Fue como firmar un pacto silencioso, de aquí en adelante, vamos juntas, Augusto, mientras tanto, seguía creciendo. En la escuela lo adoraban. Siempre hablaban de su generosidad, de cómo ayudaba a sus compañeros, de su sueño de ser doctor. Yo lo escuchaba y se me llenaban los ojos de orgullo. Ese niño llevaba mi alma en sus huesos. Un día, me llevó una tarea de la escuela. Tenía que escribir sobre su familia. En la hoja, dibujó una casa pequeña. Y dentro, 4 figuras, él, su mamá, Olivia y yo, ¿y tu papá? Le pregunté, sin juzgar, no vive con nosotros. Mamá dice que a veces las personas hacen cosas malas, pero eso no significa que uno tenga que quedarse en el mismo lugar. Yo solo puse a los que me hacen sentir bien, me senté en silencio. Porque su respuesta era tan pura, que dolía. Marcela no hablaba de Julián. No lo criticaba frente al niño. Solo lo había dejado en el pasado. Un pasado que ya no le dictaba la vida. Y eso, para mí, era el mayor acto de madurez. A veces nos quedábamos las 3, Marcela, Olivia y yo, hablando largo rato después de atender a los últimos pacientes. Reíamos, contábamos chismes del pueblo, compartíamos recuerdos. Una noche, Olivia me dijo, ¿te das cuenta de lo que lograste, Rosa? Te arrebataron todo, y ahora lo tienes todo de nuevo. No igual. Mejor, y pensé en eso, sí. Había perdido a Julián. Me habían arrancado la dignidad, la casa, el respeto. Me dejaron tirada. Pero de esos pedazos, construí una clínica. Una hija. Un nieto. Y una nueva versión de mí. Ya no era Rosa Elvira, la esposa de Julián, ahora era Rosa Elvira. Y punto. Y eso, para una mujer como yo, valía más que cualquier herencia o título. No lo sabía entonces, pero algo grande se avecinaba. Algo que pondría a prueba todo lo que habíamos sanado, pero para ese momento, yo ya no era débil. Yo ya no tenía miedo, y estaba lista. Nunca pensé que el miedo volvería a tocar mi puerta tan pronto. Después de todo lo vivido, creí que lo peor había quedado atrás. Pero la vida, con esa forma retorcida que tiene de probar lo que una ha construido, decidió empujarme otra vez al borde. Todo comenzó con algo pequeño. Una molestia en el pecho. Nada nuevo para mí. Soy mujer mayor, con una vida de estrés acumulado y un corazón que ha sufrido más pérdidas que celebraciones. Me tomé un té de toronjil, como siempre. Me dije, va a pasar. Pero no pasó. Al día siguiente, el dolor fue más fuerte. Se extendía por la espalda, subía al cuello, me apretaba como si una mano invisible me estuviera exigiendo cuentas. Mamá, ¿estás bien? Me preguntó Marcela, viéndome pálida mientras intentaba subir unas cajas de antibióticos. Sí, y solo estoy cansada, mentí, pero ya no era solo cansancio. Mi cuerpo estaba diciendo algo que mi mente no quería aceptar. Pasé esa noche en silencio. No quería preocupar a nadie. Me dormí con dificultad, sintiendo que cada latido pesaba más que el anterior. A las 3 de la mañana, desperté empapada en sudor. El dolor en el pecho era punzante, intenso. Me faltaba el aire. Sentía que me ahogaba, pensé que iba a morir, me aferré al buró, traté de levantarme. No pude. Me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo como el miedo me paralizaba. Y ahí fue cuando solté el llanto. No era un llanto de dolor físico. Era otra cosa. Era un grito desde el fondo de mi alma. Porque por un instante, creí que mi historia iba a terminar ahí, sola, en ese cuarto. Sin poder despedirme. Sin ver a Augusto crecer. Sin decirle a Marcela que sí, que la había perdonado por completo, tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Olivia. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, apenas pude hablar. Ayúdame. No puedo respirar. En menos de 10 minutos, estaba en mi casa. Me encontró sentada, doblada, con la mirada perdida. Rosa, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me llamaste antes? No quería molestar. Pensé que se me iba a pasar. Me revisó de inmediato. Presión baja, sudor frío, palidez, taquicardia. Vamos al hospital.
Ahora, Marcela llegó al enterarse, con los ojos rojos, descalza, con una chaqueta encima de la pijama. «No me dejes, mamá», me gritaba mientras la ambulancia arrancaba. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero escuchaba su voz, sus súplicas. Y pensaba, así como lloras ahora, así lloré yo cuando tú me traicionaste. Ahora entendés lo que es perder. Pero no había rencor en mí. Solo un cansancio enorme, y una tristeza suave que me decía, tal vez ya hiciste suficiente. Me hospitalizaron. Diagnóstico, angina inestable. Mi corazón estaba débil. No roto por la edad, sino por tanto peso acumulado. Marcela no se separó de mi lado. Se quedó dormida en una silla de plástico, con la cabeza sobre mis piernas. Olivia iba y venía, coordinando exámenes, hablando con los doctores, peleando con el seguro. Yo solo respiraba. Cada aliento era una victoria, y en medio de todo, apareció Augusto. Entró con un dibujo en la mano, escondiéndose detrás de una enfermera. «¿Dónde está mi abuelita?», preguntó. Cuando lo vi, me quebré. «Aquí estoy. Mi amor, aquí estoy», le dije con voz apenas audible. Se acercó, me besó la frente y me entregó su dibujo. Era yo, acostada en una camilla. A mi lado, él con una bata de doctor. Y encima, un mensaje con letras grandes, desordenadas: «Tú me vas a cuidar cuando yo esté viejito. Así que no te vayas, ¿sí?». Tuve que mirar al techo para no romperme frente a él. Sentí como las lágrimas me llenaban los ojos. Y supe que no podía irme. «No todavía». Olivia me tomó la mano. «Rosa, este cuerpo puede estar frágil, pero tu espíritu es invencible. Te vamos a levantar». Pasé 3 días en el hospital. 3 días de reflexión, de recuerdos, de miedo. Pero también de gratitud. Porque ahí, a pesar de todo, tenía a 2 mujeres fuertes a mi lado, y a un niño que me necesitaba con todo su ser. Una noche, mientras me ponían suero, Marcela me habló bajito. «Si algo te pasa, mamá, yo no sé qué haría, tú vas a seguir. Porque ya no eres la mujer que se escondía. Ahora sabes amar. Ahora sabes cuidar». Ella lloró. Yo también, porque a veces, el dolor más grande no viene de lo que te hacen, sino de lo que crees que nunca vas a recuperar. Y sin embargo, ahí estábamos, 2 mujeres rotas, volviendo a ser completas. Dormí poco en ese hospital. No por el dolor físico, sino por los pensamientos que me invadían cada vez que cerraba los ojos. A mi edad, una sabe que cada susto del corazón puede ser el último. Y aunque no le temía a la muerte, me aterraba la idea de irme sin cerrar todos los círculos. Me aterraba dejar a Augusto sin la certeza de que su abuela siempre iba a estar con él, aunque fuera en silencio, en los libros que le dejaría, en las fórmulas naturales que le enseñé. Me aterraba dejar a Marcela sin la oportunidad de demostrar que sí era capaz de cuidarme. Así como yo la cuidé a ella toda una vida. La tercera noche fue la más dura. Desperté en la madrugada, empapada en sudor, el corazón agitado. Miré a mi lado, y vi a Marcela sentada en la silla, dormida con la cabeza recargada en sus brazos. Tenía los lentes torcidos, la boca entreabierta y una expresión que me partió el alma. Ella, esa hija que una vez me dijo que yo no era su madre. Ahora parecía una niña indefensa, aferrada a mí como si temiera perderme. Quise acariciarle el cabello, pero mi brazo no respondió. Me sentí débil, más que nunca. Como si el cuerpo me gritara que me rindiera. Que ya había hecho suficiente. Que ya podía soltar, y entonces, cerré los ojos. Me rendí. Al menos por unos minutos, no fue un sueño. Fue algo más profundo. Una especie de visión. Me vi en la farmacia, joven, acomodando frascos, con Julián a mi lado, sonriendo. Luego vi a Marcela de niña, corriendo con un lazo en el cabello, gritando «mamá» por todo el pasillo. Vi a Olivia, con su bata blanca, tomándome del brazo mientras el pueblo hacía fila en la puerta. Vi a Augusto, abrazándome, diciéndome «no te vayas». Y ahí supe que no podía irme. No todavía. Porque aún me quedaba una última misión. Terminar de sanar, no solo para mí, sino para ellos. Para mi linaje. Para mi historia. Para que, cuando yo ya no esté, esta verdad no se cuente como tragedia, sino como ejemplo. Desperté al amanecer, agotada, pero con una paz extraña en el pecho. Marcela seguía dormida.
Yo la observé durante un rato. Después, con la voz apenas audible, le susurré, gracias por no soltarme esta vez. Ella no respondió. Pero vi como una lágrima le rodó por la mejilla mientras dormía. Y entendí que me había escuchado, desde algún lugar de su alma. A media mañana, Olivia entró con una sonrisa distinta. Tenía unos papeles en la mano. Buenas noticias, me dijo. Tus análisis salieron mejor de lo esperado. Vas a estar bien, Rosa. Pero vas a necesitar descansar de verdad. Esto no se arregla con ni fuerza de voluntad. Tu corazón necesita descanso emocional, no solo físico, asentí. Yo sabía. Sabía que debía soltar el control, dejar que otros me cuidaran, aprender a ser vulnerable sin sentir que perdía valor. Voy a cuidar de la farmacia, dijo Marcela, levantando la cara con decisión. Con supervisión de Olivia, claro. Pero te prometo que todo estará bien, mamá. Esta vez. Yo te voy a sostener. Esas palabras me desarmaron, y entonces, por primera vez desde que me internaron, lloré de verdad, no por miedo. Ni por dolor. Lloré porque entendí que, al final, todo ese sufrimiento que creí inútil, toda esa traición, todo ese abandono, había servido para forjar esta nueva versión de nosotras, una versión donde yo ya no era solo la que da, sino también la que puede recibir. Esa tarde, Olivia y Marcela me llevaron en silla de ruedas al jardín del hospital. El aire era fresco, las flores olían a jazmín, y los pájaros volaban bajo. Nos sentamos en silencio. Yo, con una manta en las piernas, Marcela leyendo una libreta de notas, y Olivia tomando café. ¿Sabes qué he aprendido?, les dije de pronto, mirando al cielo. ¿Qué?, preguntó Marcela. Que el amor de madre no es perfecto. Pero es eterno. A veces se quiebra, a veces se esconde, pero siempre encuentra el camino de vuelta. Marcela se inclinó y me besó la frente. Me sostuvo la mano con fuerza. Gracias por esperarme, mamá, gracias por regresar, hija. Y ese momento, ese instante simple y silencioso, fue más valioso que todas las disculpas del mundo. No necesitábamos más. Solo seguir juntas, paso a paso. Un día a la vez, y mientras el sol bajaba, y el cielo se pintaba de naranja y azul, sentí que mi corazón, aunque herido, latía con más fuerza que nunca, porque ya no latía solo por mí, latía por ella. Latía por él. Latía por todas las mujeres que un día fueron traicionadas, y aún así eligieron seguir amando. Me dieron el alta médica una semana después. Volví a casa caminando lento, con una bolsa llena de medicamentos y el corazón lleno de silencios. Me habían dicho que necesitaba reposo absoluto, pero nadie me habló del descanso emocional. Ese que es más difícil de cumplir, cuando tu alma ha estado en guerra tantos años. Marcela me preparó el cuarto con esmero. Cambió las cortinas, limpió hasta las rendijas más pequeñas, me dejó una foto de Augusto sobre la mesita de noche, como si supiera que verlo me daría fuerza. Me abrazó fuerte cuando me vio entrar. No dijo nada. Solo me sostuvo como si todavía tuviera miedo de que me desvaneciera frente a sus ojos. Voy a estar aquí, mamá. No voy a soltar, me dijo, y le creí. Por primera vez, sin una gota de duda, le creí. Los primeros días fueron difíciles. No por el cuerpo, sino por la mente. Porque cuando el cuerpo se detiene, la mente se activa. Y vaya que tenía cosas guardadas ahí adentro. Recuerdos viejos que no sanaron bien, escenas que regresaban como cuchillos filosos. Una madrugada desperté empapada en lágrimas. Había soñado con Julián. No con su traición, ni con la rabia, ni con los gritos. Soñé que volvía a la casa, con un ramo de flores. Que tocaba la puerta, y yo abría, y él decía, perdón, y me desperté con el corazón desbocado. ¿Cómo? Si esas palabras hubieran sido reales, no supe si era un mensaje, un eco del pasado, o simplemente mi inconsciente buscando cerrar el capítulo. Pero esa mañana, tomé una decisión, me levanté, caminé despacio hasta la farmacia, con Marcela protestando detrás de mí, y abrí el cajón donde guardaba aquella carta de Julián. La leí una vez más. Cada palabra pesaba. Pero esta vez, no me dolía, la volví a guardar. Y después tomé una hoja en blanco. Y escribí: te perdono. No por ti. Por mí. Porque yo no quiero cargar más con tus errores. Porque yo sí aprendí. Porque yo sí cambié. Porque lo que tú destruiste, yo lo volví a construir. Y porque mientras tú te escondías en tus decisiones,
yo salí a enfrentar la vida. Y gané. No todo. Pero lo más importante, la paz. Doblé la hoja. La metí en el mismo sobre donde estaba su carta. Lo cerré. Y lo dejé ahí. No para él. Para mí. Porque ya no tenía nada que decirle. Ya no tenía nada que reclamar, Marcela. Me vio hacerlo todo desde la puerta. No dijo nada. Solo se acercó y me abrazó por la espalda. ¿Ya lo soltaste? Me preguntó, ya. Por fin, ese día, decidí volver al consultorio por unas horas. Olivia protestó, pero luego entendió. Que estar ahí, también me sanaba. Entré por la puerta principal, como lo hacía antes, saludé a los pacientes, toqué la campanita con la palma y dije, buenos días. Estoy de regreso, y la gente aplaudió. No por obligación. Sino con cariño. Porque sabían. Porque habían visto todo lo que pasé. Porque me vieron caer, y también levantarse. Una señora mayor, de esas que apenas caminan pero nunca faltan, se acercó y me dijo, Doña Rosa, usted no solo cura con medicamentos. Usted cura con el alma, y yo lloré. Porque esas palabras me tocaron más que cualquier diagnóstico favorable. Marcela organizó una pequeña reunión con los vecinos para celebrar mi regreso. Hicieron tamales, aguas frescas, y hasta trajeron un trío a tocar canciones antiguas. Olivia trajo un pastel que decía, gracias por quedarte. Y ahí, rodeada de esas personas, en medio de una noche cálida, con las estrellas encendidas sobre el cielo de Jalisco, entendí que no necesitaba más, no necesitaba una disculpa perfecta. Ni una historia limpia. Lo que necesitaba era esto, estar viva, rodeada de amor verdadero, con mi nieto riendo, con mi hija sanando, con mi corazón, aunque parchado, latiendo con orgullo. ¿Estás feliz, mamá? Me preguntó Marcela esa noche, sentadas frente a la farmacia ya vacía, con los platos sucios aún sobre la mesa. Sí, hija, pero no es una felicidad escandalosa. Es esa que se siente como un suspiro. Que no grita, pero te sostiene. Ella me tomó la mano, como cuando era niña. Gracias por esperarme, gracias por volver, le respondí, y en ese momento, supe que la historia de mi vida no era solo de traición. También era de reencuentro. De resistencia. De amor, en su forma más cruda y honesta, porque a veces, la mayor prueba de amor, es quedarse, y yo me quedé, esa noche, después de la reunión en la farmacia, me quedé sola. Todos se habían ido. Olivia se despidió con un abrazo largo. Marcela y Augusto regresaron a casa tomados de la mano, envueltos en una calma que no veía desde que esta historia comenzó. Yo me quedé sentada en la mecedora, mirando la puerta entreabierta, con la brisa nocturna acariciándome la cara. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití recordar, sin dolor, recordé la primera vez que sostuve a Marcela en brazos. Aquel día, entre los pasillos de la farmacia, cuando una joven desesperada me entregó a una bebé con él. Alma en pedazos. Recordé cómo sentí que, sin haberla parido, ese pedacito de vida era mío. Recordé también el día en que Julián me confesó que la había tocado. Que no lo veía mal. Que ella le estaba dando lo que yo no pude. Sentí el asco de nuevo. La náusea, la incredulidad. Sentí como mi vida se partió en dos. Recordé las veces que me culpé. Porque sí, me culpé. Por trabajar demasiado. Por no darme cuenta. Por haber confiado ciegamente. Por haber amado sin preguntar. Recordé las miradas del pueblo. El cuchicheo. Las puertas que ya no se abrían cuando pasaba. Las señoras que antes me ofrecían café y después me miraban como si fuera yo la que había cometido el pecado. Recordé las noches durmiendo en el fondo de la farmacia, entre cajas de medicina y lágrimas escondidas. Las veces que le grité adiós, preguntándole por qué. Las veces que no obtuve respuesta. Recordé también el primer dibujo que Augusto me regaló. Su voz preguntándome si era su abuelita. El primer abrazo. Su sonrisa cuando me decía, te amo con todo mi corazón, abue. Y recordé a Marcela. Vi su rostro de niña, su voz diciéndome, mamá, por primera vez, su traición, su silencio. Y su regreso. En ese momento, frente a todo eso, frente a esa película desordenada de escenas que me dolían y me curaban al mismo tiempo, me quebré, lloré con una fuerza que no recordaba tener. Lloré desde los huesos, desde las entrañas.
Lloré todo lo que me tragué durante años para no caer. Lloré la traición, la soledad, el miedo, la rabia, la culpa, me abracé a mí misma, porque entendí que nadie más iba a hacerlo como yo necesitaba. Porque al final del día, después de todo lo que perdí, después de todo lo que me quitaron, yo seguía aquí. De pie. Respirando. Viviendo. Y eso, era un milagro, no un milagro divino. Un milagro mío. Porque no fue un ángel el que me sacó del fondo. Fui yo. Con mis manos. Con mis lágrimas. Con mi voz temblorosa. Fui yo quien eligió no morirse en vida. Fui yo quien, aún rota, decidió seguir amando, y en ese instante, frente a la puerta entreabierta, con el cielo estrellado sobre mí, entendí que ya no necesitaba nada más. Ni justicia. Ni venganza. Ni redención, lo que necesitaba, era perdonarme. Por haberme callado. Por haberme culpado. Por haber dudado de mi valor. Por haberme olvidado de mí misma mientras cuidaba a todos. Rosa Elvira, me dije en voz alta, tú no eres la traición que te hicieron. Tú eres la mujer que se reconstruyó desde las ruinas. Y eso nadie te lo va a quitar. Me levanté despacio. Cerré la puerta. Apagué las luces. Me recosté en la cama. Y por primera vez en años, dormí en paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, entendí que la paz no es ausencia de dolor. Es saber que, a pesar del dolor, una sigue siendo capaz de amar, y yo, aún amaba. A mi hija. A mi nieto. A mí misma. Al día siguiente, me desperté con un plan. Iba a escribir mi historia. No para buscar fama, ni para cobrar cuentas pendientes, sino para dejar testimonio. Para que alguna mujer, en algún rincón de este país, escuchara mi voz y supiera que no está sola. Que si yo pude volver a levantarme, ella también puede, porque, aunque el mundo se le venga encima, aunque le arranquen el alma, si se aferra a su esencia, si se abraza como yo me abracé, va a encontrar el camino de regreso, y ese camino, aunque lleno de cicatrices, vale la pena. Hoy, mientras te cuento esta historia, estoy sentada en la misma silla donde solía llorar en silencio. La diferencia es que ya no me duele estar aquí. Porque esta silla ya no es un lugar de derrota. Es un lugar de memoria y de renacimiento. Me llamo Rosa Elvira. Tengo 73 años. Y aunque la vida me arrancó mucho más de lo que me dio, yo decidí no rendirme. Perdí a mi marido. Perdí mi casa. Perdí el respeto del pueblo por un tiempo. Perdí la fe en mí misma. Y lo más duro, sentí que perdía a la hija que había criado con todo el amor del mundo, pero aquí estoy, no como víctima. No como mártir. Sino como una mujer que eligió reconstruirse, pedazo a pedazo. Como una mujer que aprendió que el amor no siempre llega limpio, ni justo, ni como una lo espera. Pero aún así, llega. Marcela hoy no es perfecta. Yo tampoco. Lo soy. Pero las dos hemos decidido caminar juntas, sabiendo que el dolor no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con él. Augusto es mi motor. Mi alegría. La promesa de que todo lo que viví, no fue en vano. Ese niño no es solo mi nieto. Es mi regalo. Mi segunda oportunidad. Mi espejo limpio. Y cada vez que me dice, abuelita, siento que el corazón se me vuelve a llenar. Sigo trabajando en la clínica, pero ya no como la que tiene que cargarlo todo. Ahora comparto. Dejo que Marcela también cuide. También cure. Porque aprendí a recibir, no solo a dar, y por eso. Hoy te hablo a ti, que estás del otro lado escuchando. Porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que han sido traicionadas. Que han sido juzgadas. Que han sido abandonadas por los mismos que juraron protegerlas. A ti, que te rompieron, que te culparon, que te hicieron sentir que ya no valías nada, quiero decirte algo, no eres lo que te hicieron. Eres lo que decidiste construir con eso, y si estás en el fondo, si sientes que ya no hay salida, quiero que escuches esto con el corazón, si se puede salir de ahí. Si se puede volver a amar. Si se puede volver a confiar. No será fácil. No será rápido. Pero se puede, yo lo hice. Y tú también puedes, y ahora, quiero preguntarte algo, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que actué bien al perdonar a mi hija? ¿Tú habrías podido abrazar al hijo de
tu esposo, y de tu propia hija, o habrías elegido alejarte para siempre? Me encantaría leer lo que piensas. Porque esta historia ya no me pertenece solo a mí. Ahora también es tuya. Porque quizás, en algún punto, también sea la historia de alguien que tú conoces, o incluso, la tuya. Déjame tu comentario. Dime qué habrías hecho tú, y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien la necesita más de lo que imaginas. Gracias por haberme escuchado. Gracias por no soltarme. Rosa Elvira.